Porque hay aquí algo quitado, vale, ya está claro. Bueno, vale, vamos a ello. Había un botonete ahí que no había pulsado. Vale. ¿Así se lee bien el enunciado o es muy pequeño? Siempre me toca salir y volver a entrar para que pinte. Vale. Vale, ya va. Dado el sistema electromecánico de la figura, fijaros, esto es una fuente de corriente. Las pilas, las fuentes de tensión, las baterías, suelen tener un modelo matemático como este. Una tensión más fija y una resistencia interna, lo que hace que cuando conectemos algo y por aquí se inyecta corriente, la tensión cae. No es exactamente la de la pila. No es lo mismo la pila en reposo, una batería, un coche, por ejemplo, que utilizándose. Bueno, y esto sería el equivalente. Si esto es una fuente de tensión, esto de aquí es una fuente de corriente, que es la misma idea. Si yo no pongo nada por aquí, se supone que esto es capaz de dar la corriente que se indique aquí. Pero en cuanto yo pongo algo, esa corriente se divide tanto en la resistencia interna como en la carga que yo conecto. Bueno, esto es un caso de electrotecnia simplemente para que recordéis que tiene cierto sentido ese dibujito. La cuestión, esto inyecta cierta corriente, que le hemos llamado U, al valor de la fuente de corriente. Y bueno, esa corriente se distribuye entre la resistencia interna y también pasa por una bobina. Esta bobina forma un electroimán de manera que cuando pasa corriente se genera ahí una fuerza. Una fuerza que va a empujar esta masa. Y esta masa se va a mover hacia la derecha. Lo que pasa es que hay aquí un amortiguador viscoso que lo retiene. Como el amortiguador de la bici, digamos. O, bueno, la bici también tiene un muelle, pero bueno. ¿De acuerdo? Simplemente un rozamiento que es proporcional a la velocidad. ¿Vale? Entonces, dice, dado el sistema electromecánico de la figura, se sabe que la fuerza que ejerce el electroimán sobre la masa, ¿vale? Este valor de F, es proporcional a la corriente. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un sistema electromecánico. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito eléctrico, tenemos un sistema mecánico y luego tenemos algo que relaciona la parte eléctrica con la mecánica. En este caso es esa ecuación de la fuerza. Obtén la función de transferencia que relaciona la corriente de entrada con la corriente de la bobina. Fijaos que este problema lo hicieron más fácil porque habían dos subproblemas. Un primer problema, relacionar simplemente la corriente de la fuente con la corriente que finalmente se consigue en la bobina. ¿Vale? Hasta aquí es un enunciado. Y luego dice, así como, es decir, otra cosa, con lo cual yo voy a resolver hasta ahí de momento y luego seguimos leyendo. De acuerdo, tenemos, fijaros, la fuente de corriente. Tenemos aquí una resistencia R. Aquí tenemos una bobina L. ¿Vale? Y voy a cambiar el color del pincel este. Entonces tenemos que esta corriente U, que es esta de aquí, se distribuye entre la corriente que va por la resistencia y la corriente que es la respuesta del problema, la que se va por la bobina. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos como primera ecuación de definición del circuito. Ecuación de definición del circuito, tenemos que la corriente que entra en ese nudo de ahí es igual a la corriente que sale. Bueno, suma de corrientes igual a la suma de corrientes que salen. Es decir, igual a esto de aquí. Así como en otros problemas solemos utilizar la segunda ley de Kirchhoff, la de suma de tensiones, en este caso usamos la de suma de corrientes. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ya tenemos definido el circuito. Ahora falta definir los diferentes elementos. Tenemos por una parte, por ejemplo, que la caída de tensión, fijaros, entre este punto y este punto de aquí, en la resistencia, fijaros que une también la bobina. Con lo cual, la caída de tensión en la resistencia es igual a la caída de tensión en la bobina. ¿No? Porque están unidas a los mismos puntos. La caída de tensión en la resistencia, en función de la terminología que de momento estamos usando, es igual a R por IDR. Y sub R. ¿De acuerdo? Y luego la caída de tensión en una bobina, ¿os acordáis cómo era?
Derivada segunda de una definición, lo dudo, ¿eh? Recordad, en el condensador, corriente en el condensador igual a... Yo me acuerdo de este de aquí. ¿De acuerdo? Y el otro es al revés. La tensión en la bobina es igual a L por I. ¿De acuerdo? A ver, aquí en algo la he liado. Perdón. Así, el punto va a la derecha, perdón. ¿Vale? Bien, en una bobina. Con lo cual, tenemos que la caída de tensión en la bobina, que es lo mismo que la caída de tensión en la resistencia, es igual a L por la derivada de esa corriente, que es mi incógnita, dividido. Bueno, con esto que tenemos, que en esta ecuación de aquí, donde tengo la entrada y tengo la salida, bueno, esto he puesto IL, pero bueno, es la I del problema, ¿vale? I o IL. Como ya he puesto ahí IL para no liar la cosa. Vale. Recuerdo que lo importante es llegar a una ecuación en la cual salga la entrada y la salida. ¿Vale? Ya tenemos la entrada, ya tenemos la salida, pero nos aparece esta variable extraña, IR. Tenemos que conseguir que IR se exprese en forma o bien de la entrada o bien de la salida. Bueno, pues eso ya lo tenemos aquí. Claro, es que aquí teníamos que, como VL, que es esto, es lo mismo que VR, y VR es igual a eso, R por IR, de ahí ya sacamos que IR es igual a L partido R por la derivada de IL con respecto a tiempo. Con lo cual, esto lo podemos sustituir ahí y ya tenemos nuestra ecuación diferencial del circuito eléctrico, que es U igual a IR, que es L partido R por I punto L más IL. ¿De acuerdo? Puesto punto ahí. Vale. Bueno, ya tenemos aquí la ecuación diferencial, pero no nos pide eso, dice la función de transferencia. ¿Sí? ¿No habíais preguntado algo? ¿No? Vale. Ya tenemos la ecuación diferencial. Ahora, para obtener la función de transferencia, simplemente hay que aplicar la transformada de Laplace teniendo en cuenta quién es entrada y quién es salida. De U, US. L partido R, porque son coeficientes. Derivada de IL. ¿Eso cómo se traduce en transformada de Laplace? S por IL, o I, lo que queráis, porque es la misma variable, IL de S, más IL de S. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que una función de transferencia se define como la transformada de Laplace de la salida, en este caso IL, ¿no? Porque nos ha dicho que relaciona la corriente con la entrada U. Es IL partido, o sea, la salida partido de la entrada. Si sacáis de aquí factor común, fijaros que esto de aquí nos quedaría L partido R S más 1 multiplicado por IL de S, ¿lo veis? Esto es lo que nos quedaría de este cacho. Con lo cual esto ya nos queda, si cogemos IL dividido U, esto pasaría aquí, esto allí, quedaría aquí un 1 y aquí abajo L partido R por S más 1. Vale, ya hemos resuelto esta cosa de aquí. Obté la función de transferencia que relaciona la corriente de la entrada U con la corriente de la bobina I. Como siempre, yo os propongo hacer un pequeño análisis físico antes de validar la respuesta para ver si tiene sentido. Normalmente con la ganancia estática. ¿Por qué? Porque en los circuitos en régimen permanente, las bobinas son circuitos abiertos, es decir, dos cables sueltos que no están conectados, los condensadores, quería decir, perdón, y las bobinas al final no son más que cables enrollados, con lo cual una bobina en régimen permanente es un cable, sin nada más. ¿Eso qué significa? Que esta fuente de corriente, cuando pase mucho tiempo, esto acabará siendo un cable, ¿no? Un cortocircuito. Con lo cual, toda la corriente de la fuente va a encontrar menos resistencia por este camino, ¿no? Va a ser más fácil para los electrones correr por ahí. Con lo cual, toda esta corriente acabará aquí. ¿Lo veis? Con lo cual, la corriente de salida en régimen permanente tendrá que ser igual a la corriente de entrada cuando pase mucho tiempo. ¿Sí? Eso se traduce en la función de transferencia con que
la ganancia estática debería ser 1. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué ganancia estática tenemos aquí? Es decir, cuando S vale 0, esa función de transferencia, ¿cuánto vale? 1. Está bien, ¿no? ¿Lo veis? Vale. Recordad siempre esta idea de una validación, digamos, por interpretación, antes de dar el resultado. Vamos al siguiente apartado. Así como la que relaciona la corriente I con la velocidad V. Vale, ahora tenemos otro sistema, este de aquí. Tenemos otro subsistema, este mecánico, del cual también nos pide una función de transferencia. Y nos dice la relación que hay entre esta corriente y este movimiento. Sabiendo, que lo ha dicho ya el enunciado, que esta corriente provoca aquí esta fuerza, ¿lo veis? Con lo cual voy a plantear primero el sistema mecánico y cuando acabe de plantear el sistema mecánico, allá donde yo vea F, lo sustituiré, porque así me lo han dicho, por K por I. ¿Vale? Vamos a ello. Para ello voy a dibujar el segundo subsistema y tenemos esto. Tenemos una masa que si no dice nada al enunciado parece que desliza, ¿no? ¿Vale? Y tenemos que se mueve hacia allá con cierta velocidad V y que tiene hacia aquí un rozamiento estático que es normalmente proporcional, porque aquí nos lo dice, que esto, fijaros, esto es tiene rozamiento viscoso por el dibujito, ¿de acuerdo? Es decir, esto es C por V. Bueno, ¿cuál es la fuerza que lo empuja? F. Bueno, pues eso es lo que es igual a K por I, según dice el enunciado. ¿Qué cosa curiosa tiene este ejercicio que hay aquí planteado? Lo que tiene de curioso es que nos dicen cómo función de transferencia que nos piden, aquella que nos relaciona la velocidad, no la posición. Tú decides libremente quién es la salida de tu sistema como variable. Ojo con esto, no dice que relaciona la posición, dice que relaciona la velocidad. Con lo cual, nuestra Y, digamos, de salida se refiere a la velocidad, en términos mecánicos. No se refiere a la posición, como en otros ejercicios. Ojo con eso, lo dice el enunciado. ¿Vale? ¿Está clara esta idea? Con lo cual, cuando nos dice ahora, no sé, fuerza de fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración no la debemos expresar como doble derivada de la posición, sino como primera derivada de la velocidad. Porque la variable que interesa es la velocidad, no la posición. Eso está claro, ¿no? Es un tema de leer bien los enunciados. Vale. Bueno, ¿cambio de color para resolverlo? Vale, entonces tenemos sumatorio de fuerzas. Perdona, voy a dividir esto un poquito. Vale, ya lo tenemos por aquí organizado. Y ahora vamos a resolver esto. Dice sumatorio de fuerzas y tenemos la fuerza menos el rozamiento viscoso igual a masa por aceleración. Masa por, y podríamos poner aceleración o derivada de la velocidad o derivada según de la posición. En este caso, como la variable de interés es la propia velocidad, pongo directamente por V punto. ¿Ha quedado claro esto? Ojo con esta V que es de velocidad y no es como estas de aquí que era de tensión de cada subsistema. Vale. Una vez tenemos esto, simplemente hay que recordar que esto era K por I, por una parte, y por otra parte, recordar simplemente que la entrada del sistema en este caso es I y que la salida es la V. ¿Correcto? Aplicamos aquí la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas y nos queda F, que es K por I, pues nos queda K por I de S. Esta I es lo que antes, bueno, hemos llamado IL, en fin. K por IS menos C por... Y pongo la velocidad, no pongo la derivada de la posición. Eso está claro, ¿no? Y pongo aquí C por V de S. Igual a M por S por V de S. Vale, y ahora me piden que calcule la función de transferencia. La función de transferencia, recordad que siempre es salida partido entrada. ¿Quién es la salida en este subsistema? La velocidad. ¿Quién es la entrada? La corriente. Porque así lo ha dicho el enunciado, ¿eh? Así como la función de transferencia que relaciona la corriente con la velocidad. ¿De acuerdo? Dice el enunciado.
Bueno, pues simplemente hay que sacar de aquí factor común y tendríamos K por I de S igual a M por S más C por V de S, ¿vale? Y luego simplemente la corriente tiene que pasar allí dividiendo, esto pasará allí dividiendo para poderlo expresar en forma de V partido I, simplemente, y nos queda K partido M por S más C. ¿Vale? La segunda función de transferencia solicitada era esta. Dice, si se sabe además que L es igual a 1, M es igual a 1, ¿vale? L es igual a 1, M es igual a 1, dice, calcula los valores de K, R y C. ¿Cuáles son los valores de K y R y C? Para que la ganancia del sistema completo, con ganancia, perdón, entrada corriente de la fuente U, salida velocidad V, sea de 1. Bueno, como nos piden algo sobre la función de transferencia completa, primero tendremos que obtenerla, ¿no? Y nos dice que tenemos que hacer algún tipo de cálculo sobre la función de transferencia siguiente, la que tiene como salida la velocidad y como entrada la U. ¿Vale? Bueno, fijaros que todo esto que estamos haciendo aquí, al fin y al cabo nos lleva a que yo puedo representar esto para entendernos como entrada U, función de transferencia G sub 1 que me devuelve la corriente, función de transferencia G sub 2, esta de aquí, que me devuelve la velocidad. ¿Lo habéis visto? ¿No? Es decir, el primer subsistema eléctrico tiene entrada corriente y devuelve la corriente de empuje. Y el segundo subsistema tiene entrada la corriente esta que empuja y la velocidad de como salida. ¿Sí? Con lo cual, para expresar la velocidad, al final lo que hay que hacer es multiplicar las dos funciones de transferencia. Es decir, yo sé cómo cambia la velocidad por culpa de la corriente y sé también cómo cambia la corriente por culpa de la corriente de la fuente de corriente, de U. ¿Lo veis? Es decir, G1, perdón, he puesto primero G2, es lo mismo, y G1, ¿de acuerdo? Es decir, el sistema completo es el sistema completo es K. Ahora estoy multiplicando esto por esto, simplemente. K partido L partido R S más 1 y M por S más C. ¿Vale? A ver, no está puesto ni en forma de polos y ceros, ni en forma de constantes de tiempo, está un poco mezclado, ¿no? Lo dejo de momento así en función del enunciado que me vayan a pedir y dice, sabiendo que este y este valen 1 y que los otros no sabemos lo que valen, calcula los valores de tal, para que la ganancia del sistema completo sea de 1. Vale, por una parte nos piden que la ganancia del sistema completo sea de 1. Vale, el sistema completo vamos a llamarle GDS, así como las otras eran G1 y G2. Me piden que G de 0 valga 1. G de 0 igual a 1. Vale, ¿cuánto vale G de 0 en función de las letras? Pues recordad que simplemente consiste en hacer S igual a 0, ¿no? Entonces tenemos K, debajo S igual a 0, bueno, pues esto se va a hacer la más, S igual a 0 es total y se queda K partido C, ¿no? Vale, K y C son dos de las cosas que me han pedido. Bueno, pues ya sabemos que K ha de ser igual a C, de aquí. ¿Vale? Ya sabemos eso. Vale. Bueno, esto de aquí que era una cosa de despejar, voy a borrarlo porque voy a necesitar pantalla. Vale, y aquí ya tenemos K igual a C con lo que me están pidiendo. Ya tenemos casi K y casi C definidos, ¿vale? Siguiente duda.
Y para que sea un sistema de segundo orden, que es verdad, es de segundo orden, ¿lo veis? Con dos S, con los dos polos iguales y ubicados en -1. Cada monomio nos da un polo, ¿correcto? Este polo de aquí, ¿cuánto vale? ¿Ese polo de ahí cuánto vale? Sí. A ver, del monomio L partido R por S más 1, extraemos el polo, simplemente igualando el monomio a 0, ¿no? Y nos queda, porque es la definición de polo. Los polos son los valores de S que anulan el denominador. Si el denominador ya está descompuesto en monomios, para que eso sea 0, cada monomio tiene que valer 0. ¿De acuerdo? Esos son todos los valores de S que harán que todo el denominador valga 0. Es decir, en este caso, S igual a menos, fijaros que si igualamos esto a 0, el -1 pasaría a la derecha y luego la R pasaría multiplicando y la L dividiendo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Nos han pedido que todos los polos valgan -1, con lo cual nos piden que esto valga -1. De ahí extraemos que R ha de ser igual a L. Bueno, ya teníamos esta ecuación, aún no nos ha ayudado a resolver nada. Ahora tenemos esta. L nos lo dan y vale 1. ¿Lo veis? Con lo cual ya hemos resuelto una de las variables. R es igual a 1. ¿Vale? Seguimos. Y para que los dos polos sean iguales a -1. Ahora vamos al segundo polo, al segundo monomio para extraer el segundo polo. M por S más T. Ese monomio nos chiva el segundo polo, que es, hay que igualar esto a 0 y despejar la S, ¿no? Y nos queda menos T partido por M. Y queremos que esto valga -1. ¿Correcto? Nos han dado M igual a 1. ¿Lo veis? Que tenemos el valor de M igual a 1. Con lo cual, de ahí sacamos que C es igual a M. ¿Vale? Como M nos lo han dado, tenemos ya que C es igual a 1. Y como ya tenemos que C es igual a 1, ya tenemos aquí en el otro resultado previo que habíamos obtenido que K es igual a 1. ¿Ha quedado claro? Vale, aquí. Vale. Ya no he comentado nada de errores, me imagino que se estará siguiendo bien desde la conexión. Bueno, de acuerdo, gracias. Vale, vamos a ver. Ya hemos resuelto uno de los problemas que me habéis propuesto. Como decía, si tenéis propuestas, como el tiempo no es infinito y solo hay que resolver algunos problemas en lo que quedan de clase, si tenéis alguna propuesta de problema, vamos a por ese. Así como yo os he comentado uno, otro más. ¿Perdona? Que estaría bien resolverlo, quieres decir. Vale. Vale. A ver, chicos, vamos a centrarnos. Dice. Ay, espera un momento, que esto lo puedo hacer más.
Vale, dice, dado el siguiente plazo de control realimentado, calcula lo indicado en cada apartado. Y nos dice que tenemos un lazo de control con un único controlador ahí. ¿Vale? Y ahora en los siguientes ejercicios venimos aquí y vemos que nos va definiendo para un caso lo que vale CDS y para otro caso lo que vale CDS. ¿Vale? Es un lazo de control genérico y nos piden errores y cosas con respecto a diferentes controladores en cada apartado. Bueno, para ello deberíamos recordar un poco lo que es la definición de un controlador. Un controlador nosotros lo definíamos en primer lugar como una ecuación diferencial. Recordad, un PID se calcula como que U de t es igual a Kp por el error más 1 partido t sub i por la integral del error más t sub d por la derivada del error en el caso de no tener filtro. Si tuviéramos filtro, primero esta señal había que filtrarla. Bueno, esto por una parte, donde el error es igual a la referencia menos la salida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Referencia menos la salida nos da el error, ¿lo veis? ¿Sí? Pero luego también vimos otro tipo de controladores, que son los que tienen ponderación de la referencia, donde en lugar de poner el error, lo que hacíamos era en plan, quito el dt para ir más rápido ahora, pero tenemos que interpretar lo que voy a escribir ahora con su dependencia del tiempo, ¿de acuerdo? Es por un tema de que se me va a hacer grande. U igual a Kp por, en lugar del error, que es referencia menos la salida, la referencia la ponderamos como B por R menos I. Todo esto es la ponderación del error, la ponderación de la referencia para el cálculo del error, más 1 partido t sub i por la integral del error de R menos I, que esta siempre se escribe tal cual, esta es inmutable, no cambia nunca, más TD por la derivada de, y en lugar del error, pues C por la referencia menos I con respecto al tiempo, la derivada de toda esta cosa. ¿Lo veis? Vale, ya hay, o C por la derivada de la referencia menos derivada de la salida. Y aquí es donde aparece que para el cálculo de la acción de control ya no restamos directamente R e I. ¿Vale? Pues bueno, en esos casos, recordad que es donde teníamos un controlador de dos términos. Es decir, la referencia primero entraba por un controlador, luego teníamos aquí el proceso, aquí la acción de control, y la salida entraba por otro controlador, el de feedback, y esto se restaba. ¿Vale? Esto lo vimos en la última clase. Bueno, lo vimos en la sesión de PIDs, pero también en la última clase, que es lo que se conoce como controladores con 2 grados de libertad. El caso más común dijimos que era cuando el PID tenía ponderación de la referencia. Aquí es donde aparecen la B y la C. Es decir, ahí es donde aparece este término. Este queda igual y este término. Y aquí aparecerían los que tienen solo uno, la I y la I. ¿De acuerdo? Bueno, no es este el caso. El caso del dibujito es este. Con lo cual, todo esto, tanto esto como esto, son controladores, por la forma en la que están dibujados, donde la ponderación de la referencia vale 1. Porque no hay diferenciación entre referencia y salida. Se calcula el controlador con el error. ¿Está claro? Esto es un controlador de tipo P con B igual a 1. Y esto es un controlador de tipo P I, porque tiene término integral, con B igual a 1. Bueno, C ni hay porque no hay derivada. Pero bueno. Esto es un P I con B igual a 1. ¿Ha quedado claro eso? La interpretación. Pero no solo eso. Recordad también que hemos visto muchas maneras de definir los controladores. Podemos definirlo, por ejemplo, el controlador como Kp por 1 más 1 partido T sub I por S más T sub D por S y además si queremos el filtro. 1 más T sub D partido N por S. Pero hemos visto también otras formas de definir el controlador, como son Kp más K sub I partido S, donde al fin y al cabo K sub I, recordad que era lo mismo que K sub P partido T sub I. Es otra manera de definirlo.
más K sub D por S partido 1 más tau del filtro. Vale, tau del filtro por S. ¿Vale? Donde KD, si os fijáis, es KP por TD. Y tau F sería TD partido N. Es otra forma de definir el controlador. Simplemente tenemos que mirar cómo lo han definido. Esta nomenclatura aquí, bueno, esto como solo tiene un numerito, da igual el tipo de definición. Es un P, porque no hay ninguna S por el medio, no hay ni derivadas ni integrales, ¿lo veis? El B igual a 1 lo saco de la forma en la cual está expresado el controlador. Porque está expresado como un controlador que se calcula a partir del error de R menos I. R menos I es esta señal de aquí. Con lo cual el controlador U de S está calculado como C de S por el error. Si a esto le aplico la transformada inversa de Laplace, al final son operaciones matemáticas de derivación e integración sobre la señal de error directamente. Sobre la señal de error directamente. No sobre algo por la referencia menos la salida. Con lo cual no hay ponderación. ¿Sí? Vale. Entonces, este controlador de aquí, ya sabemos, en este caso es un P con B igual a 1 y en este caso, por la pinta que vemos aquí, esto es un PI. Porque hay una S ahí debajo. Un PI. ¿Lo veis? ¿Ha quedado claro esto? Dime. Ah, vale. Vale, y luego, este controlador, ¿tiene integrador? ¿Cuántos integradores tiene este proceso? No tiene integrador. No tiene integrador, no hay ninguna S debajo, suelta. ¿Lo veis? ¿Lo veis eso? Por otra parte, este sistema, el sistema GDS que tenemos ahí, ¿qué ganancia estática tiene el proceso? ¿Cuánto vale la ganancia estática? Hay que hacer S igual a 0. Y tenemos 2 partido 2 por 2, 4, bueno, un medio, ¿no? Es decir, 0,5. ¿Vale? El sistema no tiene integrador, tiene una ganancia de 0,5 y por otra parte, esto es un controlador proporcional con B igual a 1 y el valor de KP es igual a 4. Esto es un controlador de tipo PI, donde B es igual a 1 y donde KP vale 4 y donde T sub I vale 2. Imaginaos que os hubiera puesto un sistema, un controlador como este, 4 por 1 más 2 partido S. Imaginaos que os pongo ese controlador. ¿Vale? ¿Cuánto vale T sub I? ¿Cuánto valdría T sub I para este problema? 0,5. ¿Cuánto valdría K sub I para este problema? ¿Cómo? K sub I es lo que acaba dividido por S. Pues 4 por 2. 4 por 2, 8, ¿no? ¿Lo veis? En este problema también, en el de verdad que estamos haciendo, ¿cuánto vale K sub I? ¿Cuánto vale K sub I? Es aquel sumando suelto que acabe dividido por S. Fijaros la forma de expresarlo. ¿Qué es lo que acaba aquí dividido por S? 4 partido 2 y todo dividido por S, ¿no? Es decir, 2 también. ¿Lo veis? O si queréis, KP partido T sub I, que es la otra manera de calcular K sub I. Es lo mismo. Bueno, esto es lo importante, analizar bien el problema. Una vez analizado, ya está resuelto, porque tenéis una tabla disponible en el examen para resolverlo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos aquí. Esta es la tabla que os dejamos en el examen. Vamos a ver. Y dice que esta tabla se interpreta de la siguiente forma. Tenemos que coger la función, esto aquí abajo es lo primero que hay que resolver, digamos. Hay que coger la función de transferencia y desglosarla de esta forma.
Por una parte, la ganancia estática que tendríamos del sistema ignorando los integradores porque van aparte. Ya lo hemos calculado, la va a 0,5. Por otra parte, la función de transferencia con todos los polos y ceros, pero con ganancia 1, digamos. Es lo que dice aquí. Esto simplemente dice que calcules la ganancia estática pasando del integrador. Es lo que viene a decir esta fórmula. Lo que hemos hecho antes. Pero si hubiera habido una S, la hubiéramos ignorado, simplemente. N sub i habla del número de integradores, que ya hemos visto que es 0, porque no hay ninguna S suelta debajo. ¿De acuerdo? Vale, una vez tenemos clara esta nota de aquí, por otra parte, hay que recordar este truquito, que ya lo hemos dicho muchas veces, y es que cuando haces un análisis, da igual integrar el resultado que integrar la entrada para obtener ese resultado. Es decir, una cosa es el error en régimen permanente puro y duro ante escalón. Eso es una cosa. Pero si tú lo que quieres obtener es la integral del error ante escalón, eso va a ser lo mismo que obtener el error en régimen permanente frente a una rampa, que es la integral de la entrada a escalón. ¿Entendéis la idea? Es decir, el resultado va a ser el mismo si integras el resultado que si integras la salida, que si integras la entrada. Al final el cálculo va a ser el mismo, da igual cuando hagas el cálculo matemático de los límites y tal, da igual que el integrador esté delante que detrás. ¿Esto está claro? Es decir, una cosa es integrar un resultado y la otra cosa es integrar la entrada antes de calcular el resultado. ¿Vale? Eso es lo que viene a decir esto. ¿Por qué? Porque aquí solo hemos puesto algunas cosas, hay otras que no están puestas. Entonces, la manera de interpretarlas es con esa idea. Siempre que haya un integrador en el problema de análisis en cuestión, da igual que ese integrador lo pongáis detrás que lo pongáis delante. ¿Sí? Vale. Vamos. Ahora ya resuelvo el problema. Pero entendía que era bueno que hiciéramos este pequeño análisis porque ahora veréis que es inmediata la resolución. Vamos a la resolución. Dado el siguiente lazo de control realimentado, calcula lo indicado en cada apartado. Tenemos aquí el proceso, aquí el controlador. Del proceso deducimos que no hay integrador. Del proceso deducimos que la ganancia estática es 0,5. ¿Vale? Y que tiene unos polos, los que sean. Y de la forma del diagrama de bloques deducimos que es un controlador sin ponderaciones de la referencia, es decir, con B y con C igual a 1, por el hecho de estar multiplicando al error. Dice, el error ante perturbación escalón, cuando no dice nada, se refiere al error en régimen permanente. No diría la integral del error o lo que sea. El error en régimen permanente ante perturbación escalón y el error de posición, ¿vale? Y con un controlador proporcional. Es decir, ante perturbación nos piden el error en régimen permanente y ante referencia nos piden el error en régimen permanente ante perturbación escalón y el error de posición. Recordad que es una definición. El error de posición es el error de seguimiento de referencias de tipo escalón. ¿Vale? Y el error de velocidad es el error en régimen permanente de seguimiento de referencias de tipo rampa. Acordaos que son definiciones. Vale. Con lo cual, esto habla de un escalón y esto habla de un escalón. Las dos cosas hablan de un escalón. Tanto para la perturbación como para la referencia. Vale, yo os pregunto una cosa. ¿Podemos deducir de forma inmediata si alguno de esos errores vale 0? Se trata de un controlador proporcional. Un controlador proporcional, un controlador PI o PID con término integral es el que asegura que el error en régimen permanente frente a referencias escalón y frente a perturbaciones escalón es 0. ¿Es el caso? No, no hay término integral, con lo cual a priori no tiene por qué valer 0. Podría seguir valiendo 0 el error ante referencia si tuviera el propio proceso un integrador, pero tampoco es el caso. Con lo cual, no parece a priori, no es nulo ninguno de estos dos resultados. ¿Lo veis? Hay que calcularlos los dos. Vale. Entonces, ¿qué
Fijaros, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la tabla para buscar resultados. Y es el siguiente. Aquí se indican los errores que son finitos. ¿Qué significa eso? Que si en la búsqueda de algún resultado, que vemos que aquí ni nos lo propone, puede pasar lo siguiente. Si el sistema que estás analizando, de alguna manera, tiene, para su explicación, tiene que aplicar alguna derivada en lo que aparece por aquí, significa que el error será 0, porque la derivada de un valor constante es 0. Si el valor que buscamos tiene que ser la integral de algo que hay aquí, el valor será infinito, porque la integral de un valor constante acaba en el infinito. ¿Está clara la idea? Con lo cual aquí solo están los valores finitos. Aquellos que haya que derivar, aplicar la derivada, valdrán 0. Aquellos que haya que aplicar la integral es porque valdrán infinito. ¿Vale? Bien. Entonces, repetimos el enunciado. Tenemos un proceso que no tiene integrador con una ganancia estática de 0,5 y de momento tenemos un controlador proporcional. ¿Vale? Y nos dice error ante perturbación, escalón. Errores finitos ante perturbación, escalón para controlador proporcional. Sí que aparecen en la tabla, con lo cual tendrá un valor finito. Y el valor finito correspondiente es este de aquí. Fijaros. ¿Teníamos integrador? No. Con lo cual esto vale 1, este término. 1. Tenemos K partido 1 más Kp por K. K partido 1 más Kp por K. ¿Vale? Que esto da en este caso K 0,5 partido 1 más Kp, que hemos quedado que era 4, por 0,5, que eso es, da 2, pues 0,5 partido 3, pues 1,67. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ha quedado claro este ejercicio? Vamos al siguiente. Error de posición. Venimos aquí y los errores de posición o de velocidad son errores ante referencia, que se definen como EP. Y aquí lo tenemos. Error ante referencia para un controlador proporcional, el de posición, lo tenemos aquí, vale esto. ¿Vale? En nuestro caso, B vale 1. Pues 1 menos, número de integradores vale 0. Pues 1 menos Kp partido K, 1 más Kp por K. 1 menos Kp partido K, 1 más Kp partido K, que si calculamos aquí esta suma de fracciones, al final queda 1 partido 1 más Kp por K. ¿Correcto? Es decir, 1 partido 3, 0,33. ¿Vale? ¿Está claro esto? Avanzamos. Apartado B. El error ante perturbación, rampa, y el error de velocidad. Bueno, fijaros, hemos pasado de escalón a rampa y de posición a velocidad. Dice, si el controlador es este. Como el controlador ahora incluye un integrador, pero las señales que nos pide son la integral de las anteriores, porque esto es escalón, esto es rampa, esto se refiere a escalón y esto se refiere a rampa, da la sensación así a priori que volveremos a tener errores finitos, como antes. ¿Me seguís la idea? Bueno, vamos a ello. Error ante perturbación rampa para un controlador de tipo PI. Error finito ante perturbación rampa para un controlador PI. Efectivamente, sale un error finito. Vamos a calcularlo. 1 partido K sub I. K sub I habíamos dicho que era 2. Pues 0,5. Error de velocidad. El error de velocidad para un controlador PI lo tenemos aquí abajo, con NI igual a 0 y con B igual a 1. Esto desaparece porque B vale 1, NI vale 0, con lo cual nos queda 1 partido KI y partido K. 1 partido KI y partido K. K era 0,5, KI era 2, 2 por 0,5, 1, 1, tal, 1. ¿Ha quedado claro todo? Muy bien. Bueno, os dejo si tenéis que copiar o pensar algo y
¿Me proponéis algún problema más? No, aquí lo que está diciendo esto, es que tú cojas una función de transferencia y la desgloses en, por un lado, la ganancia, por un lado, el integrador, y por otro lado, todo lo que son polos y ceros, de forma que tengan ganancia unitaria 1. Esto se refiere a lo siguiente. Vamos a ver. Esto se refiere a que, por ejemplo, si tú tienes el problema de antes, teníamos 2 partido S más 2, S más 2, no sé, o S más 3. ¿Eh? Vale. Lo que está diciendo esto es que desgloses todo esto de la siguiente forma. K partido S elevado al número de integradores por una función de transferencia unitaria. Ganancia estática 1. Simplemente te está diciendo que vamos a llamar K a la ganancia estática. Es lo único que está diciendo. Es decir, de alguna manera se está refiriendo a que lo representes en forma de constantes de tiempo, simplemente. Recordad, este sistema de aquí, ¿cómo lo podemos representar en forma de constantes de tiempo? Dividiendo arriba y abajo por todos los polos. En este caso, por 4. O lo que es lo mismo, 2 por 2 y debajo también 2 por 2, ¿no? Si multiplicamos eso de ahí arriba por esto, nos queda el 2 este, con este 2 se va, ¿no? El 2 este, con este 2 se va. Y arriba, por lo que toque, pues este 2, pues por los mismos, ¿no? Es decir, 0,5 partido 1. Ahora lo pongo del revés porque normalmente ponemos 1 más tau S. 1 más 1 partido 2, 0,5 por S, 1 más 0,5 por S. Que esto ahora ya lo podemos escribir como 0,5 partido S elevado a 0, porque no hay integrador, que sería este término, por 1 partido 1 más 0,5S al cuadrado. Que esto es la parte de función de transferencia que me indica la dinámica, pero con ganancia estática 1. Simplemente está diciendo eso. Os extraigáis la ganancia estática incluso si hubiera integrador. Es lo que significa esa fórmula, nada más. Lo de incluso si hubiera integrador es porque la ganancia estática de un sistema con integrador vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la ganancia estática de esto? Infinito. Entonces lo que te está diciendo esa fórmula es, calcula la ganancia estática pasando del integrador, ponlo aparte. ¿Vale? Todo este rollo es un formalismo para decir, saca la ganancia estática. Y mira a ver si hay integrador. Para ponerlo formalmente, pues hay que hacer ese rollete. ¿Está claro? Vale. Vale, pues podrías hacer el 12 de este mismo año, entiendo, ¿no? Del mismo examen. Si no... ¿Lo hemos hecho ya? Espera. ¿Este lo hemos hecho que era un simulador? Han dicho el 12, ¿no? Si no lo he leído mal. El 12, que es de un simulador. ¿Hacemos ese? Hacemos ese. Vale, este entiendo que no hay que copiar nada porque, en fin, se hace con la herramienta. Vale. A ver, tengo aquí los ficheros todos y tal. Vale, lo único, como os digo, algunas herramientas Java, sobre todo las de ajuste de PID de forma experimental, han cambiado de algunos años atrás a ahora. Digo porque alguien habéis estado resolviendo problemas, yo ya avisé en clase que
Si vais a problemas de ajuste de PID experimental, digamos, antiguos en el tiempo, los órdenes de magnitud, la identificación experimental, todo eso bien, pero el valor exacto de KP, de TI, no os fiéis porque aquellas herramientas eran más antiguas y no tenían posibilidad de ajuste fino, ni en robustez ni en velocidad de respuesta, sino que el controlador era uno concreto siempre. ¿De acuerdo? ¿Está clara esta idea? Vale, así que dejadme un momentito buscar las herramientas y eso, porque no sé. Esto es de hace poco, ¿no? Vale. Muy bien, entonces, dice, dándole no sé cuántos ficheros problemados y tal, realizar un experimento adecuado, el que queráis, para ajustar un PID por el método de bucle abierto con valor final conocido. Lo dice ya, el método y todo. Si no os dijera el método, ¿qué tendríais que hacer? Imaginaos, nos dan el método, ¿vale? Y ponéis en marcha el controlador, el simulador, y el simulador veis que le cuesta 1 hora estabilizarse. Y tenemos unas horitas de examen solo. ¿Qué método usaríais? ¿Usaríais el método de bucle abierto con valor final conocido? ¿Os esperaríais 4 horas mirando la pantalla durante el examen? ¿Lo haríais? Entonces, si os dice, utiliza el método que tú creas conveniente, pues yo diría, hombre, yo creo conveniente acabar el examen. Así que voy a buscar, parece, ¿no? Parece interesante acabarlo. Entonces, voy a buscar el método de ajuste experimental más rápido de los que hay. ¿Cuál es el más rápido de los que hay? ¿Perdón? Ese sería uno, muy bien, el de la pendiente, ese sería uno. Y hay otro probablemente más rápido todavía, es el del relé. El del relé, solo con ponerle una referencia, él en cuanto llega a esa referencia se pone a conmutar y con 2 o 3 conmutaciones ya tienes el periodo. Entonces, el de la pendiente sería una opción y si no el del relé. ¿Está clara la idea? Pero esos son los más rápidos. Bueno, en este caso no habría que plantearse eso porque os fijan el método, ¿vale? Y dice método de bucle abierto con valor final conocido. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Bueno, yo le había dado, pero no sé si lo ha abierto esto, ¿eh? Algo pasa aquí. Ah, vale, perdón. Vale, era el problema 12, ¿no? Vale. ¿Cómo? Perdón, era el 13. Ah, vale. Pues sí, no. Me da igual, es lo mismo. ¿El 13 ya lo hicimos? A ver. Empieza de cero. Ah, este lo hemos hecho ya. Tal cual este, ¿no? Hicimos. La clase anterior, vamos. Bueno, lo que pasa es que hicimos una en medio para repasar para el examen, pero que no era una clase, era una tutoría. Si queréis, como este exacto ya está hecho, hacemos el del año anterior, por ejemplo. Vale, pues hago el mismo equivalente. Vale. Bueno, voy a buscar el equivalente a ese.
Lo de simular, por cierto, lo de simular no sé si lo podré hacer porque me tenía que conectar al ordenador del despacho. Aquí no hay MATLAB en este ordenador de esta aula. El MATLAB casi no puntúa, de todas maneras. No. A ver, nos centramos, por favor. El siguiente diagrama representa un reactor, donde U es la apertura de combustible de un quemador. Q sub G es el caudal que conseguimos del quemador. Y P sub G es la presión que tiene el gas. Bueno, todo esto explica de forma incremental, con funciones de transferencia, que cierto caudal de gas se puede variar su valor en función de la apertura de cierta válvula y de la presión que tiene ya de por sí el gas disponible en cierta tubería. Entonces, cuando tú abres la válvula, en función de la presión que haya en el gas y de la apertura de la válvula, saldrá más o menos gas, algo normal. Esto es de lo que habla esto de aquí. Q sub A es el caudal de agua. ¿Vale? Entonces, tú tienes cierto caudal de agua, quemas cierto gas y lo mismo, la combinación de todas esas variables resulta que X es la temperatura del circuito de agua y finalmente Y es la temperatura de salida del producto que está calentando el reactor. ¿De acuerdo? Son simplemente relaciones que explica esto. Es decir, esta variable influye sobre esta variable influye sobre esta variable influye sobre esta influye sobre esta, y a su vez esta es la que hace modificar a esta. Porque si además vamos más hacia atrás, al final esta está influenciada por esta y por esta. Porque si esto está influenciado por esto, que esto a su vez está influenciado por esto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está claro, ¿no? ¿Cómo interpretarlo? Vale, y tenemos aquí la función de transferencia. Y dice, si se supone, y aquí está la clave del problema, si se supone que se mide el caudal de agua Q sub A mediante un caudalímetro, además de la temperatura de salida Y, y la acción de control es U, dibuja el diagrama de bloques de la estructura de control más apropiada para controlar la temperatura, que era esta variable, y rechazar la perturbación causada por el cambio de caudal de agua. ¿Vale? Dijimos, el controlador PID es capaz de seguir referencias, rechazar perturbaciones e ir con ojo con el ruido. Pero hay una solución de compromiso entre todo eso. Vale. Y entonces dijimos, ¿podemos hacer uso de sensores adicionales, otros sensores, para mejorar el comportamiento frente a perturbaciones? Y dijimos, sí, de dos formas diferentes. Una, si yo soy capaz de medir directamente la señal exógena o una intermedia que hubiera por aquí de algo exógeno, es decir, algo que yo no tengo control sobre ello, y soy capaz de medirlo. Y entonces yo cojo esta señal de medición y esta señal de medición la prealimento que se dice a mi controlador, que vendría aquí. Dos, otra forma de hacerlo. Si tengo un sensor adicional que me mide una variable intermedia. Una variable intermedia, pero que no es exógena. Está relacionada también con mi propia acción de control. En ese caso hay que hacer control en cascada. Haríamos un primer control aquí y un segundo control aquí. Este es el resumen de la teoría del tema 9. ¿Puedo mejorar las prestaciones frente a perturbación? Sí, con sensores adicionales. ¿De qué formas? Una, medición directa de la perturbación o algo relacionado en el canal de entrada de la perturbación, algo exógeno a mí, algo externo. Control por prealimentación. Dos, si lo que tengo es una medición de algo intermedio, que sí me chiva de qué pasa con las perturbaciones, podría ser esto también, me chiva de lo que pasa con las perturbaciones, pero también está relacionado con mi acción de control. Control en cascada. ¿Está claro el resumen del tema 9? Esas frases que he dicho 4 veces es lo que hay que aplicar aquí. Vuelvo a empezar, perdona. Hay muchas más, pero en esta asignatura, porque lo damos en 1 hora solamente, lo estamos reduciendo a esas 2. Si miráis todos los exámenes hacia atrás, este problema siempre tiene 2 apartados. En uno,
Retroalimentación y el otro cascada. Solo hay que identificar en cada uno cuál hay que usar de las dos. Una vez identificado, hay que plantear bien el diagrama de bloques. ¿Vale? Entonces, dibuja el diagrama de bloques de la estructura de control más apropiada, tal. Como lo que se mide es esta señal en este problema, vamos a plantear control por prealimentación. ¿Cómo se hace? Primero ponemos el control estándar, la referencia de la variable Y, para entendernos. Y ponemos aquí un controlador. El controlador lo puedo dibujar o con una única caja, eso ya como queráis. Lo podemos dibujar o con una única caja, que sería así el dibujo, ¿vale? O lo podéis dibujar con el nodo sumador, es lo mismo. Podéis poner ahí el PID, digamos. Podéis poner que C sea esto o que C sea esta caja que le entra a esta variable y esta. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Y este sería el controlador principal, C1, C, ya van. Vale. Y luego la prealimentación. La prealimentación consiste en que yo cojo esta señal que me han dicho que puedo medir y la paso por otra función de transferencia. Pero en esta asignatura, de nuevo, hemos reducido ese paso por una función de transferencia a una ganancia estática. Podéis poner la función de transferencia si queréis, pero con una ganancia estática lo damos por bueno. Es decir, aquí podéis poner o bien GFF o bien KFF. Sería solo una ganancia. ¿Vale? Bueno, y esto lo restamos aquí o lo sumamos, eso al gusto. Si lo restáis, saldrá aquí un signo. Si lo sumáis, saldrá ahí otro signo. Es que puedes hacer lo que quieras. No tiene por qué ser menos ni más. Es decir, lo de menos viene de decir, viene del concepto siguiente. Lo que entra por aquí, yo quiero contrarrestarlo por aquí. De hacer esa explicación, de ahí ponemos una resta, de contrarrestar. Pero que realmente es lo mismo poner aquí un menos y aquí un signo positivo que poner aquí un más y aquí un signo negativo. Da igual. Es lo mismo. No, puedes poner más. No ha de ser ni negativa ni positiva. Ha de ser lo que te indiquen las funciones de transferencia. De hecho, en este caso, la función de transferencia aquí tiene un menos y va a provocar que esto sea positivo. Perdón. Va a provocar que si aquí ponemos un menos, este también tenga menos. Y si aquí ponemos más, que este tenga más. El signo sale solo, el que tenga que salir. ¿Vale? En los apuntes está puesto casi siempre con un menos. Por eso si queréis luego con un menos ahí, pero que da igual lo que pongamos. La cuestión es que hagáis bien el análisis, ¿vale? Entonces la idea, dibuja el diagrama de bloques, ya está resuelto. Ya tenéis ahí 0,2. Siguiente apartado. Para la anterior estructura de control, calcula un controlador PI con margen de fase 60 grados que minimice el IAE. Así como las ganancias. Ganancias. No funciones de transferencia. Ganancias. Así como las ganancias necesarias del resto de bloques. Claro, a ver, no podemos decir aquí y di la ganancia de prealimentación porque entonces ya resolvemos. Entonces tenemos que ponerlo así ambiguo para no chivar el resultado. Está claro lo que está diciendo. ¿Veis? Vale, vamos a resolverlo. El controlador C. Esto es importante. El controlador C hay que calcularlo en función de aquello que ve. ¿Qué es lo que ve este controlador? Pues este controlador escupe por aquí la acción de control, saca por aquí la acción de control y lo que se le devuelve es esta señal de aquí, de realimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve el controlador desde su posición? Ve todo este camino. Todo este camino. ¿Lo veis? Entonces, el controlador será un PI calculado en función de quién, en función de aquello que ve. Y lo que ve es, aquí hay un signo más, aquí hay un signo más, G1, aquí hay un signo más, G2, ¿lo veis? Es decir, en función de G1 por G2. Es decir, yo cogeré G1, cogeré G2, me lo calcularé, G1 por G2, y 2 por 1, 2, 1 más 1,2 por S, por 1 más 20 por S, y me iré a la herramienta Java, en MATLAB, donde queráis,
y simplemente diseñaré un controlador PI con margen de fase 60 y que minimice el IAE, pasando del ruido de medida, sin limitación de ruido porque no lo hice. ¿Vale? De los rápidos. Le pongo el enunciado, le doy a opt y ese PI es el que me toca. ¿Está claro? Vale. ¿Ya hemos calculado esto? No lo voy a hacer. Luego dice, así como las ganancias necesarias del resto de lazos de control. Vale. Yo sé que esta variable Q sub A entra por aquí y que yo quiero contrarrestarla a través de mi controlador por aquí. ¿Lo veis? Con lo cual, estas dos variables van a afectar a Y. ¿Y a quién es igual? A G2 por X. Por la variable X. ¿Lo veis? Vale. Realmente yo tengo que anular Y. Con anular X es suficiente porque total 0 por G2 va a dar 0, ¿no? Con lo cual, que sepáis que esto se va a ir a hacer la más. Pero bueno, yo lo escribo por ser riguroso. Este G2 se va a ir a hacer la más. Y ahora, X. ¿X a quién es igual? X es igual a... Fijaros que al final yo lo que quiero es que la función de transferencia entre X de S y Q sub A de S, o entre Y de S y Q sub A de S, me da igual, sea 0. Es decir, lo que cambia esta variable, o esta, sería lo mismo, en función de Q sub A, que sea 0. Para yo no enterarme de la perturbación, que es de lo que va esto del sensor extra. ¿Sí? Esa es mi idea. Lo que pasa es que como esto es imposible o muy complicado, lo hacemos solo con la ganancia estática. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, entonces, X es igual a menos G4 por QA. ¿Lo veis? Menos G4 por QA. ¿Lo veis? Y por otra parte es igual a más G1. Pensad que ahora solo me centro en esta variable, que todas las otras exógenas son 0. Más G1 por menos, ¿lo veis que ahí hay un menos? Por menos, con lo cual vuelvo a poner un menos por cómo he hecho el dibujo. Si hubiera puesto un más, pondría un más. Por menos GFF y por Q sub A de nuevo. ¿Vale? Si yo saco aquí factor común eso, G2 por menos G4 menos G1 por G, F y por Q sub A. Yo quiero que esto, yo querría que esto valiera 0. Para que esto valga 0, fijaros, G2 yo no lo puedo tocar. Q sub A no lo puedo tocar porque es una señal exógena, externa a mí. Yo solo puedo hacer 0 esto gracias a este término. ¿Cuánto ha de valer GFF para que eso valga 0? Estoy calculando que Y es igual a G2 por X. Y ahora X es igual a menos G4 por QA, menos G4 por QA, más G1 por menos GFF por QA. Y eso me lleva a que GFF, lo que decíamos, a pesar de poner signo menos, por culpa de este signo menos, resulta que me va a salir negativo esta vez, ¿eh? Y me queda, fijaros, igual a tal, ¿cuánto? Menos G4 partido G1. ¿Vale? Como me dice las ganancias, ¿cuánto vale? En vez de GFF pondremos KFF. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tengo que coger la ganancia. Ahí va, aquí he puesto un 4. Perdón, un 4. ¿Vale? Tengo que poner la ganancia estática. G4. Ganancia estática de G4. 1,5. Ganancia estática de G1. 2. Resultado. Menos 0,75. ¿Ha quedado claro? Un poquito, hablad más bajito. Perdón, es que no le oigo bien. He cogido esto y lo he igualado a 0. Ese es el objetivo. Esto no lo puedo tocar porque es algo físico. Esto tampoco es algo físico. Esto tampoco es algo físico. Esto es una señal externa. Mi único margen de maniobra para que todo este rollo de aquí valga 0, mi único margen de maniobra es qué pongo ahí. Porque eso es artificial, lo pongo yo. ¿Ha quedado claro ahora?
A ver, hago el siguiente que es similar, digamos. A ver, simula el comportamiento tal. Bien, esto es lo que hicimos ya intento el próximo día, si queréis, prepararme una conexión a un MATLAB, es que aquí no lo tengo, entonces no puedo hacerlo, ¿vale? Para resolverlo. Pero ya os digo que la idea es montar los bloques cuando ya lo habéis resuelto. El C es Simulink, bueno, más que MATLAB. Porque de hecho, para el A y el B no hace falta abrir MATLAB, si no queréis, porque se puede hacer con la herramienta Java. Bien. A ver. Vale, vamos a ver. Siguiente apartado. He copiado el enunciado, ¿vale? Si no sé cuánto, es lo mismo. Y dice, si se puede medir, o bien QG, o bien X, además de la salida Y, esto es un O. Además elige cuál de los dos conviene medir. Y dibuja el diagrama de bloques de la estructura de control de la salida más apropiada para rechazar el efecto de las perturbaciones EG y QA. ¿Vale? Sí, yo puedo elegir qué sensor utilizar. ¿Cuál utilizaríais? ¿Este o este? ¿Y por qué? Vuelvo a repetir la teoría. La he repetido varias veces, la repito. Un controlador PID llega a un buen compromiso aceptable entre robustez, rechazo de perturbaciones, o seguimiento de referencias también, y ruido de medida. Pero frente al rechazo de perturbaciones, siempre podremos ir mejor si tenemos sensores extra. Dos posibilidades para los sensores extra. Una posibilidad, medir directamente la perturbación que me entra o algo relacionado con su llegada. Control por prealimentación. Segunda opción, que yo pueda medir algo que está relacionado con mi acción de control y que me chiva información de las perturbaciones, pero que no es directamente la salida, algo de por aquí por el medio. Pero la idea de esa señal intermedia es que me chive cosas de la perturbación. Y entonces yo aplicaría control en cascada, que significa primero hago este diagrama de control, este controlador, y luego hago el otro por fuera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo elegir entre QG y X, ¿cuál elegiríais? Recordad la frase de si yo no puedo medir estas señales directas, pero las que puedo medir son las intermedias, lo que interesa es que esa señal intermedia me chive de alguna manera indirecta qué pasa con la perturbación. Con lo cual, esta señal, fijaos que me chiva, me dice cosas sobre el efecto de esta perturbación que habrá entrado por aquí, ¿lo veis? Pero este sensor no me habla de esta perturbación, porque ahí aún no ha entrado. Sin embargo, este sensor me habla de esta perturbación y de esta perturbación, ¿no? Yo puedo elegir, tengo que elegir por costes económicos, lo que sea, solo poner uno de los dos sensores. ¿Cuál pondríais, sobre todo si lo dice el enunciado, para rechazar el efecto de las perturbaciones PG y QA? Con QG yo tengo información adicional para mejorar el comportamiento frente a QA. No, porque este sensor no me dice nada de esta señal. ¿Lo veis? Con el sensor X, ¿yo tengo la oportunidad de mejorar el comportamiento de esta perturbación? Sí, porque este sensor me chivaría qué está pasando con QA. Con lo cual, ¿cuál elegiríais de los dos sensores?
el de X, nos va a dar una información más valiosa acerca de las perturbaciones, porque nos hablará de dos perturbaciones. ¿Está claro? Vuelve a decirlo, perdona. Bueno, esto no son parámetros, son señales. Sí, claro. Bueno, pero ¿por qué ha puesto esto, A lo mejor si no hubiera puesto lo de Q sub A, daba igual uno que otro. Como haya dicho, a ver, yo hubiera cogido este siempre, pero por ser rigurosos, digamos, aquí dice, para rechazar el efecto de las perturbaciones PG y QA. Al poner QA, te está obligando a ponerlo aquí, porque QG no te habla de Q sub A. Sí. ¿Vale? Entonces, hemos resuelto esta problemática. Ya lo hemos resuelto. ¿Vale? Elegir uno de los dos. Pero luego dice, dibuja el diagrama de bloques. Aún no lo hemos hecho. ¿Cómo sería el diagrama de bloques? El diagrama de bloques sería de la siguiente forma. Pondríamos un primer controlador esclavo, rápido, aquí. Esclavo o secundario. Un controlador secundario aquí, que controlara esta señal intermedia. Porque controlar esta señal intermedia significa que estaríamos rechazando ya aquí, un poco las perturbaciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces podemos recordar que este dibujito lo podéis hacer o ahora aquí subiendo o poniendo aquí un nodo sumador. Es lo mismo, recordad. Si así nos gusta, lo hacemos de otra manera para que os quede más claro que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Y luego un segundo controlador. Bueno, primero pondríamos este, que por cierto, ya, si eso voy respondiendo a la siguiente pregunta, intermedio. Diseña un controlador PI con margen de fase 70 para controlar la variable elegida actuando sobre U, es decir, el controlador secundario nos está hablando, ¿vale? De forma que el ruido se multiplica, no sé cuánto, en fin, un controlador, llaman. Ahora bien, ese controlador C2, que nos dice que sea un PI explícitamente, sin nombrar la D, es un controlador que diseñaremos en función de quién. En función de aquello que ve el controlador C2. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que ve el controlador C2? El controlador inyecta esta acción de control sobre el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que ve C2? ¿Quién me lo dice? ¿Qué ve C2? ¿Qué ve? G1. ¿Vale? Pues con G1 iríais o a Java o a la herramienta de MATLAB que habéis aprendido, lo que sea, para diseñar un PID conforme. ¿Vale? Ya está. Vale. Siguiente apartado. Siguiente elemento de la estructura de control. Cuando tengamos este controlador diseñado, pondremos ahora sí el controlador principal, el maestro, el que de verdad controla la variable de interés, que es esta. ¿Vale? Bueno, este lo voy a dibujar más compacto porque no me cabe. ¿Vale? Y este controlador tratará de controlar la variable Y, y lo que inyectará no será una acción de control, sino la referencia, esta señal aquí, que no me da tiempo para pintarla ahí, no me da hueco, será la referencia de esa variable intermedia X. ¿Vale? Entonces, ese controlador C1, el principal, será un controlador de tipo PI que ¿cómo se diseña? Se diseña en función de lo que ve. ¿Qué es lo que ve este controlador? Ve por una parte este lazo multiplicado por G2, ¿de acuerdo? Es decir, ve el lazo, ese que hay aquí dentro, ¿vale? Vamos a llamarle M, voy a pintarlo para seleccionarlo y que quede claro. Es decir, este bloque bueno, ignorando las referencias, como las perturbaciones, ¿vale? Este bloque que le he llamado M, es decir, un bloque al cual llega la referencia X, dentro tiene tropecientas cosas y devuelve X, ¿no? Dentro lo que tiene es un nodo sumador, el controlador secundario,
la función G1, cosas que entran por arriba pero que nos dan igual para este análisis, y una realimentación. Ahí va, la flecha me ha quedado rara. Una realimentación, ¿de acuerdo? Es decir, M, ¿qué pinta tiene? M tiene la pinta C2 por G1 partido 1 más C2 por G1, ¿correcto? Bueno, pues el controlador 1, el que estábamos explicando, tiene que calcularse en función de M, esto que pinta en azul, por G2. ¿De acuerdo? Ahora bien, de cara a la asignatura dijimos, aceptamos lo siguiente. Si este controlador ya está bien diseñado, se supone que frente a referencias unitarias, la salida seguirá esa referencia unitaria, ¿vale? Y como la idea es que esto de aquí dentro sea más rápido que lo de fuera, esto podemos aproximarlo como que tiene una respuesta copiando la entrada. Es decir, como si MDS fuera prácticamente, desde el punto de vista de la dinámica de este otro, un 1. Con lo cual, podemos, de forma aproximada, diseñar el PI y se acepta en función solo de G2. Suponiendo que esto que ve aquí en medio es un bloque ya controlado compacto con ganancia 1. Es decir, cogeríamos G2 y iríamos a hacer el diseño. ¿Ha quedado claro esto? Control en cascada se llama esto. ¿Vale? Bueno, lo de simular ya lo hicimos en la sesión de problemas. Puedo hacerlo si lo veis interesante para la siguiente sesión. Ya veis que vale 0.1. ¿Vale? Entonces, es decir, no os tiene que preocupar. Si os va a llevar más tiempo, si lo tenéis ya todo bien, lo podéis trabajar. Si necesitáis repasar cosas, pues bueno, es opcional. ¿Vale? Bueno, yo creo que la clase acabó ya a las 10, ¿no? Sí. Con lo cual, si tenéis alguna duda más o algo, lo comentamos. Si no, recogemos. Gracias. Y el jueves hacemos otra sesión igual que esta. Os pediría, por favor, si estudiáis un poco, lectura en diagonal aunque sea, y descubrís problemas que os generan dudas, no estáis seguros de cómo se resolvía, de qué iba aquello, lo que sea, Graphet, lo que sea, lo decís y será mejor. Si no, pues haré problemas que decía yo, ¿vale? ¿Han quedado claros los problemas de hoy? ¿Hemos ido resolviendo? Bueno.